Cambio y fuera. Cambio y fuera. Desde lo más profundo del Comité Político de la República Dominicana, desde los intereses más nobles del pueblo bravo, llega él, Francisco Tavares, el demócrata. Ay, papá. Dios mío, me siento con la banda social y vacunado pues. Eso sí, demócrata. Te he visto en un media tour intensivo por diferentes canales y plataformas digitales. Está siendo solicitado. Tanto en el interior del país como en la capital y también con un espectro juvenil. Enrique, tú estás caliente con el demócrata. Sí. Ay. Empezando por ahí. Ay. Bueno, Sí, negro, empieza a buscar en tu cabeza qué tú hiciste. Hermano, que Lu García, que mi presidente, que vaina. ¿Cuándo es el trago, papá? El trago. Es que es bebida. Tú estás clasista ahí ahora. Sí, no. Ay, sí. Una pregunta. Enrique está selectivo. Enrique es selectivo. Y si te lo topa en la calle en un grupo te ignora. Empezamos por ahí. ¿Cómo? Oye, Serene, señores, como que yo domino ahí, yo fui invitado a esa vaina, ese paso. Ahora, Yo sabía que le iba a porque hacer no eso. sale de hotel, No, y vaina, invitado ahí, hotel del presidente, no sé cómo es. No, son cositas. Ay, el perreo. Ahora, Tú eso que sabes. tú dices del desfile, ¿no? Por las distintas tribunas sí, de yo lo he visto, Francisco bien Tavares, bajado. el demócrata, te confirma que y él no llama a nadie para ir a ningún lado, ¿eh? No, es a él que lo llaman. Pero la Sí, que le figura. caen atrás. Él es figura. Eso te confirma y da muestra fehaciente de que Francisco Tavares, el demócrata, es el comentarista y analista político número 1 del momento. Ay, Un aplauso Dios para mío. Francisco. Ok, preguntica, ¿qué tú opinas? Muchacho. Demócrata? Te lo voy a hacer una pregunta. Dale, Y tú, Enrique. como un colega, para mí son colegas, porque tienen un estilo parecido Sí. y un esquema también de plataformas digitales. ¿Qué tú opinas de Aneudi Santos? Aneudi primero es un tipo brillante, a quien conozco más de lo que se pueden imaginar. Fue mi productor durante 10 años. Es decir, que Aneudi Santos fue el productor del grupo de comunicación Tendencias y estuvo como productor general desde cuando Aneudi sale de Roberto Cavada en Milagros Germán, en Esto No Tiene Nombre, en la primera versión. Y de allí yo lo contrato y es la persona clave, director creativo de Globe Business Consulting y de Emovi, mis agencias publicitarias, y un amigo entrañable. Es decir, Aneudi y yo tenemos 20 años conociéndonos. Es una de las personas que más sabe de radio de República Dominicana, un creativo nato y es una mente brillante. Evidentemente que, como debe ser, Aneudi y yo somos más que amigos, hermanos. Se le auguro grandes éxitos. Despachamos y nos consultamos. El estilo de Impolíticamente Correcto tiene un guión único, porque como Aneudi Santos no hay nadie en el país. Es un tipo que se disfruta Sí, lo ese de tipo él, está fuera del cajón. Digo, se le nota, porque yo cuando lo veo, digo, o sea, está bien como esquematizado su comunicación. Es que, imagínate, Alex Taylor, por ejemplo, lo conozco yo a través de Aneudi hace más de 15 años, haciendo trabajo de creatividad de todo tipo. Entonces, Aneudi no es un analista como cualquiera, es primero un creativo, es un experto y luego es un analista que gracias a Dios estuvo. Recuerdo que cuando Aneudi no se interesaba por la política, yo le dije, tienes demasiado talento, y creamos en Tendencias los editoriales y eran 5 minutos fuera de guión donde nadie sabía de qué se iba a hablar. Y Aneudi, cuando tomaba su editorial y lo preproducía, una locura. Y claro, entonces sí que Políticamente Correcto, Aneudi Santos es brillante, es lo que puedo decir. No competimos porque la política nunca se analiza de la misma manera, y sobre todo que él tiene un enfoque personal muy diferente al de Francisco Tavares. Entiendo. Y nos complementamos. Demócrata, hay que quitarle el Twitter a la primera dama. Porque Ay, no, es una pregunta, ¿no? Es una pregunta, porque si bien es cierto que ella goza del cariño del pueblo, también es cierto que con sus últimas publicaciones ha dado mucho de qué hablar. Se excede un poquito, tú dices. Parece Exacto. a Dunia de Mira, Winner. Entonces, ¿qué piensas tú de eso? No la compare con Dunia de Win. O sea, que es en intensidad. No, es que todo lo de Dunia es malo. Bueno, pero Sí, Dios mío. Le voy a dar, como debo hacerlo,
dos respuestas a tu pregunta. Y tú me dices, Seriné, ¿cuál quieres primero? Si quieres la light o si quieres la que nadie ve, esa que está oculta. Dame la que nadie ve, la La que dura, para que nadie con la ve. otra me endulce. Bueno, la que nadie ve es que... Muchacha, ese respeta al demócrata. No, dale, No, pero son dos. El medio, estamos aquí. Estamos en política y cosas pero él sociales. me dio a elegir primero. No, pero le podemos dar política a Toquicha. Contenido explícito. Porque después que el presidente dice Dije que es mejor tener. adentro o afuera. Adentro. Dime, Le voy a preguntar a la plebe. adentro o afuera. Empieza afuera para que le dé contó. Oye, Ay, Dios mío. ay, Dios mío. Pero dale con la respuesta de la primera dama. Mire, yo estoy convencido, es un criterio muy personal y lo voy a profundizar aquí en Cambio y Fuera de la siguiente manera. El presidente y su equipo de asesores está preparando a la primera dama con un perfil de Estado para lanzarla a la política una vez el presidente concluya o sus 8 años o si los números no les dan estos primeros 4, porque el escenario de una reelección en medio de esta crisis y de la maldición, discúlpenme la palabra, pero es un concepto histórico, hay una maldición en el PRD-PRM y es que solo se gobierna 4 años. Los primeros 2 años son los mejores y los últimos 2 años son de crisis. Cuando históricamente el PRD-PRM, que es lo mismo, no ha tenido crisis sociales, las ha creado. El referente más cercano es Hipólito Mejía. Todo iba bien Sí, dentro de las Hipolitadas. Hasta que quedó 2002, él se junta Sí. con Ramoncito en una cena y se va a un duelo. Donde, óigame, aunque usted no lo crea, eso pasó así. Es verdad. Sí, Diga que es un mito, yo ¿no? te cierro el banco y yo te tumbo. Wow. Y Vamos a ver cuál es efectivamente, más fuerte. un duelo en el lejano oeste nos costó, mal contados, la crisis del déficit cuasi fiscal más grande de toda la historia Que seguimos de pagando. país alguno en Centroamérica y el Dios Caribe. mío, mano. 55,000 millones de pesos porque Ramoncito tenía una centrífuga prendida, pero la tenía desde Balaguer. Y precisamente estamos hablando que todo esto tuvo un desenlace que nosotros pagamos las consecuencias. Entonces, la primera dama no está tuiteando, ni está facebookeando, ni está reaccionando de manera espontánea. Eso no lo hace una esposa creando lo que yo le he llamado un canibalismo de Estado. Justamente yo creo que se le ha ido de la mano porque le están subiendo el perfil político tanto a doña Raquel, y no sé si ustedes vieron un tweet que publiqué en mi Instagram haciendo una reflexión y diciendo, no queremos, y es una para aquellas feministas que reaccionan, no queremos una primera dama de tardes de té y de café. Sí. No queremos a una primera dama que no opine. Ahora no queremos a un segundo presidente sin haber sido electo. Claro. Entonces la primera dama tiene que decidir si va a jugar un rol de opinar en los temas de Estado. No lo puede hacer justo en el mismo momento en el que un domingo el presidente está anunciando, eso nunca se ha visto Claro. en ningún estado. Comprendo, El ya. presidente anuncia la destitución del mayor general Eduardo Sánchez. El presidente anuncia el nombramiento de un nuevo jefe de la policía, incumbente, sí. Alberto Edward Ten, mayor general. El presidente anuncia 8 propuestas. Las 8 propuestas, la destitución de Eduardo Sánchez, el nombramiento del nuevo jefe, se lo traga la primera dama Diciendo. con Con la un tuit. macana, Con un con tuit. un tuit. Entonces, el presidente inaugura en el un tema importantísimo de Fitur y de turismo. La primera dama tira un tuit, a mí hay que bailarme. Entonces, cuando tú te robas la atención de decisiones de Estado, Está intenso, está intenso. pero una pregunta, creas, antes de que tú Enrique, termines. para cerrar, Chévere, muy chévere. puntual esto, creas un canibalismo. El canibalismo es un término adaptado de la gerencia y el marketing moderno cuando tú tienes 2 marcas que pertenecen a un mismo portafolio Sí. y una se come el mercado y los atributos de la otra y no se complementan. Entonces, doña Raquel, Brahma y presidente. que haga La guerra- Brahma- una guerra sí, fría. Bohemia y presidente, en un momento determinado, o Brahma ahora y presidente. Sí, ¿verdad? Entonces, doña Raquel reconoció que se equivocó con la macana. La diferencia es que los errores están endosados por su esposo, porque usted se acuesta y se levanta con el presidente y diferenciar cuando habla la esposa y cuando habla el presidente a través de la esposa es algo casi imposible, de manera que
estoy convencido de que hay una estrategia de posicionar a Margarita a Raquel. A Raquel, y el error es para que entiendan. Es decir, la Edita Perón, la Cristina Fernández de Kirchner es doña Raquel. Lo que pasó con Néstor Kirchner en Argentina, Evita Perón antes en Argentina, y guardando las diferencias con Margarita Cedeño de Fernández, Un as debajo de la de manga. primera dama a vicepresidente y ahora candidata, es lo que yo preveo que pase con doña Raquel de manera acelerada, porque el presidente tiene una familia muy corta. No tiene el presidente lo que tiene Hipólito. Entonces, ¿quién es la competencia de Luis? Ya, es Carolina. Es la heredera. ¿Quién es David Collado? Es el heredero de los Vicini. Sí, ahí. Entonces, tener a los Vicini con Davidcito, Pareció tener a Balaguer Carolina con Hipólito. Entonces, ¿a quién tiene Luis? No puede tener a Furcal, ni puede apoyar a nadie que no sea Ni a su esposa, ni a Paliza. Entonces, la está preparando, y creo que esa es la lectura correcta, pero las consecuencias, políticamente hablando, de manera correcta, van a ser funestas si no se administra eso. Quiere decir que la primera dama tiene carisma, tiene como un carisma natural. Eso es lo que la gente percibe. Ella tiene como un ángel que ha Tiene logrado como un conectar ángel. con el pueblo. Sin muchas cosas, tiene un ángel. Tú la ves y dices, es que me agrada. O sea, el que la ve y la escucha y su manejo, te agrada a ella, su forma de ser. Entonces tiene como un encanto. Sí, pero se ha tragado Tipo Michelle, a María Cela y a Yana Tavares. Joder. Social y ¡ay, qué chulo! ¡Ay, qué chulo! Te entiendo, ya te capté. Ya. Miguel. Como de la dos. Yo creo que la frontera es cuando la primera dama diga, ¡Coño, ya, yo creo que ahí va a ser demasiado. Está bajo fuego el Estado en este momento. Está caliente. Está caliente. Está Ahora caliente, se está, luego de la situación con la policía, esto lo de exigir la tarjeta de vacunación en todos los sitios, y ahora también se anuncia un grupo de reformas fiscales que, independientemente de que nunca las reformas fiscales son populares, sí tenemos que decir que hay un momento convulso en el que la gente está bastante complicada de dinero, y sobre todo lo que se está proponiendo en estas reformas fiscales. ¿Entiendes tú que el gobierno quizás está haciendo algo parecido a lo que hizo al principio, de proponer unos impuestos a las compras por internet o algo por el estilo, y después darle para atrás diciendo que el Estado escucha al pueblo? Rael, los 3 temazos has colocado allí. Voy a tratar de picarlo bien chiquitico, como decía el anuncio. Pícalo chiquito, ¿te acuerdas? De los 80, de Barceló. Miren, creo que este gobierno sigue adoleciendo de capacidad de vincular a la sociedad a las decisiones, como el tema de vacunación. Estoy de acuerdo con que se exija la tarjeta de vacunación obligatoria, porque hemos quitado el estado de emergencia, no tenemos cuarentena. Entonces, si mantuviésemos el estado de emergencia y la cuarentena en consecuencia, te digo, no estoy de acuerdo con tarjeta obligatoria de vacunación. Ahora, ¿qué pasó? Y esto es un tema que, y voy a dar la primicia aquí en Cambio y Fuera. El gobierno no quitó el estado de emergencia como una decisión planificada. El último estado de emergencia no se lo aprobaron a Luis Abinader. Sí. Y tuvo que convencer, seducir, influir en 3 votos de 3 diputados, 1 PLDista y 2 de la Fuerza del Pueblo. Entonces, ¿qué es lo que a mí me molesta? ¿Qué es lo que a Francisco Tavares, el demócrata, le inquieta? Que usted no puede tener a un gobierno, a un presidente con un equipo tan flojo en planificación estratégica, en el acompañamiento, que se siente con el presidente 48, 24 horas antes y que le diga: presidente, no tenemos los votos para someter un estado de emergencia. La Fuerza del Pueblo, que ya salió a hacernos oposición, y el danilismo, si los votos de Lionel no nos aprueban, nos van a poner de rodillas. ¿Y el presidente qué hace? Y pregunta: solución, quitemos el estado de emergencia. Es una decisión política. Pero cuando tú quitas el estado de emergencia y no te has preparado fuera de la política, tienes que improvisar diciéndole a un país ahora, la vacunación y una resolución. Se declara la República Dominicana territorio epidémico y ahora nadie puede entrar. Eso no se hace así. Esas son improvisaciones. El gobierno debió administrar el proceso de la vacuna, preparar la campaña, crear las estructuras para que cuando te pidieran la vacunación obligatoria,
no fuera un tema que se sintiera impuesto. Pero es que no aquí tenemos se venía, tantos meses, pero es que se democracia. Y se venía. Pero comunica. tenemos muchos meses en Exacto, eso. eso era lo que iba a decir. Venían mucho tiempo O sea, ya con una campaña de vacunación, lo que donde faltó fue muchas darle más cara a la gente. personas, No, exacto. lo que faltó es crear las estructuras Pero estaban los ahí. no, porque lo que Estaban vacíos los centros. pero por eso es el fallo, porque tú no puedes decirle a la gente vacúnate. Tú tenías que decirle, por ejemplo, al sistema educativo hace 45 días antes, mira, los profesores que no estén vacunados no pueden dar docencia. Tú tenías que plantear a la asociación de bancos, reunirle y decirle 45 días antes, viene una decisión de desmonte de estado de emergencia una planificación. y tiene que estar preparado porque los clientes no van a poder entrar porque se va a implementar la declaración de estado epidémico. ¿Quién lo hizo? ¿Lo hicieron en las universidades? No. ¿En los bancos? No. ¿En las plazas? No. Por eso ahora hay una crisis y sale incluso contradiciendo el ministro de Salud ahora que a quien se le quedó la tarjeta de vacunación hay que darle un chance, que quien tenga una dosis hay que darle un chance. Y que lo pueden enseñar en una fotografía en el Porque celular. no hay Y hoy política publicaron de que Estado. en las iglesias y en los centros de salud ya no hay que mostrarla. Las están Publicaron el día de exentas. hoy. No, y están también está exentas. pasando algo en videos específicamente en Somos Pueblo, que yo he visto, que hay como una especie de discriminación porque a los turistas no se le exigen, llegando a plazas en el este del país o en el norte, y a dominicanos sí. Entonces hay dominicanos que dicen, para acá, pero Otto Toro Tobaca. No, Enrique, y tú yo me no- decías a mí, entonces exígesela al canadiense, Al que americano, llega. Se alemán. comunicó que a todo el Entonces, mundo igual. Ahora, si te Pero no exi- está pasando eso. si te exigen para entrar al país en migración una prueba PCR negativa o vacunación, ya tú estás depurado. Eso es lo que no se le explica a la gente. El dominicano no viaja dentro de Dominicana. Entonces, cuando un turista ya hizo migración y para entrar al país tiene que presentarte la vacunación y PCR negativa, ya tú lo filtraste. No tienes que pedirle cuando transites dentro de República Dominicana en los primeros 7 días la tarjeta de vacunación. Ya entiendo. ¿Tú ves? Ahora, ese es el problema, que comunicacionalmente tenemos un gobierno que no sabe explicar las cosas, que no las sabe motivar, que no las planifica. Pero entonces, hablando de comunicación, Sí. Esa sonrisa. 400 millones fue aprobado o quieren ser aprobados para activar y mejorar la comunicación del gobierno para el país. Tú sabes que yo o no... sea, Sí. como asesoría, Sí. específicamente como asesoría en comunicación. Yo entiendo que como está la situación actual en el país y la problemática con la policía y demás frentes que se le han puesto al PRM, que es nuestro gobierno actual, acceder a esa inversión de 400 millones para asesoría, para asesorar la comunicación y la mejoría entre el pueblo dominicano y el gobierno, no es como que no es el momento. Tú sabes que yo no soy muy de sumarme a los reclamos. Mira qué es lo que se está haciendo aquí. Hace tanta falta. Eso diría. Pero es que es anterior a todo esto, Enrique, porque hay que ser muy responsable Sí, desde el claro, punto de vista claro. de la opinión pública. No me refiero ni a ti ni a mí, sino hay una tendencia preocupante. Hay una cantidad ahora de colegas, si se le puede llamar así, que entran al portal de compras y contrataciones, sacan la foto de la reserva de fondos, la ley 340 de compras establece que todas las instituciones tienen que hacer público, publicitar Transparente, en sí. el portal transaccional. Entonces tú tomas una publicación que tiene un concepto reducido y se dice apropiación de fondos de 400 millones de pesos para la asesoría estratégica Sí. de la presidencia de la República. Ahora, lo que eso tiene detrás es la contratación de 6 meses de colocación publicitaria, que de repente, no lo sé, pero es lo que he contactado en la mayoría de las veces. Te sacan la foto y dicen, Francisco Tavares, Raelo López, 200 mil pesos mensuales, eso es corrupción. Tiene, entonces yo te digo a ti, ese esquema de estar tomando una Óyele, foto sí, jálalo pa' de, acá, jálalo óyeme, pa' acá. una Sí, foto de una por colocación favor. publicitaria, es una bocina de milagro. Ahora la bocina del amigo que está allí en la como En el vocero Licón. en el licón de la presidencia, Como el amigo Homero. Figueroa. No, mira, de repente, ¿cuánto se va a invertir esos 400 millones en colocación publicitaria? ¿Quién se le va a colocar? ¿Qué tipo de programa? ¿Ustedes saben cuánto se gastó en el ejercicio de colocación publicitaria en los últimos 4 años de Danilo Medina? Más de 23 mil millones de pesos de publicidad. Wow.
Entonces, si de repente, ahora vamos a hacer el ejercicio responsable, en medio de pandemia, ¿cuánto es el costo de la inversión publicitaria de un trimestre de la presidencia en los últimos 10 años y cuánto invirtió Milagros? ¿Y cuánto está planificando Homero? Porque si se gastaba en 3 meses 2.000 millones y Homero está planificando 400, hay que ver el ahorro de 1.600 millones. Por supuesto. No hay que criticar los 400 millones. Si tú me dices a mí que el ministro de Obras Públicas gastó 20 millones de pesos en un montaje para él exhibir los logros de obras públicas, yo te lo critico. Y te digo, mira, no puede ser que tú te gastes 20 millones de pesos en un montaje para una rendición de cuentas. Claro. Eso no hace falta. El presidente contrató, dicho sea de paso, una producción en las escalinatas de Palacio en medio de la pandemia, y si de repente te gasta 200 millones en el montaje, yo te digo a ti, ¿por qué hay que pagarle en circuito cerrado a cadenas y a plantas televisoras 80, 90 millones de pesos para un discurso del presidente que las propias plantas televisoras te lo tienen que pautar gratis? Así es. Por porque ley. no hay que pagar Y por el ley canal para oficial eso. también. Y el Eso es. canal oficial. Entonces tú ves cómo tú puedes criticar una cosa, pero yo no voy a caer en el error Sí. de muchos colegas que están en plataformas independientes diciendo y cuestionando que la colocación publicitaria es corrupción. Si usted tiene comunicadores, Israel lo en Cambio y Fuera y el Demócrata y todos los programas Jálalo no, pa' acá, óyeme, Carlos, jálalo no pa' acá. reciben la colocación Aleluya. publicitaria, ¿de qué va a vivir? Claro. Entonces cuando tú recibes, y mira que ha calado, porque yo soy el primero que le estoy diciendo, lamentablemente, y lo tengo que decir de manera transparente, me llaman de instituciones, me piden colocación, y eso ha causado un daño tan grande a nuestro sector, que hay una disyuntiva, porque con el tema de Lisandro Macarulla, aquí se regó muchísimo dinero para que todo el que tenía contenido en contra del ministro de la presidencia lo bajara. Entonces, al final, mucha otra gente pagando Sí. para atacarlo. Ahora, hay un grupo de comunicadores en lo que yo me inscribo que ni recibimos dinero para atacar, Ni para defender. ni para defender. Entonces, cuando te llega la publicidad, es el único mecanismo transparente Claro. en el que a ti se te puede colocar una publicidad de un servicio o producto institucional, público o privado, sin tú comprometer tu opinión. Claro. Porque Nuria Piera, yo quiero que me diga a mí cuántos millones Nuria no recibe de todo el mundo y hace el trabajo de denuncia, ¿sí o no? Claro. Lo hace. Eso así. Alicia Ortega, entonces sí, no es verdad que porque tú recibas, a Alicia le coloca millones y no deja de darle. Y se come con yuca. Óyeme, al mismo gobierno, te monta el presidente como lo montó Raelo y le hace la entrevista, la histórica entrevista a Raelo que le hiciste a Luis, pero tú criticas al gobierno. Entonces la objetividad de un ejercicio comunicacional responsable no está atado a una publicidad transparente. El problema es cuando no te lo colocan y tú no escuchas. El apoyo editorial, que es un soborno, Sí. que te dicen a ti no coloque nada, eso sale en efectivo y te dan 50 millones y tú te conviertes en una bocina. Ahora, criticamos la bocina, con esto concluyo, y es una reflexión demoledora, criticamos la bocina del PLD y del danilismo, que salieron durante 8 años a justificar todo y que están en radio y en televisión. Sí, señor. Esos son multimillonarios, Bien testaferros bien y tempranito. lavadores. Bien tempranito. Ya. Esa bocina, testaferros y lavadores, Wow. la mayoría, ¿verdad? Lo criticamos y ahora estamos convirtiendo en bocina a comunicadores serios y a gente que tiene una impronta porque le hacen una colocación publicitaria. Entonces, si usted a lo serio lo desmotiva y lo daña, Claro. sacándole los mismos colegas, que se lo he dicho a muchos, mire, si usted va a criticar a un colega en una plataforma de YouTube, de Instagram, investigue bien, no lo haga de que con una foto de A la una ligera. apropiación de fondo, porque Francisco Tavares es una bocina, pero mire mi contenido, señor, Claro. porque cuando yo le doy un tablazo al gobierno, como se lo doy de manera constante, los PRMistas ahora me dicen que soy danilista, Sí. pero tengo 1 año y medio pidiendo cárcel para todo incluyendo a Danilo, y entonces ahí qué era. Entonces, Sí, cuando tú eres bien. objetivo en este país, tienes que morirte de hambre. Es según cómo se ve. Claro que sí. Siempre
opinan en base a titulares, no ven el contenido. Eso hablábamos Eso esta lo mañana hablábamos, eso. en el grupo. Danilo salió a la calle ya para terminar diciendo que el PLD no estaba muerto, sino que andaba de parranda. Aparece el papá de Balaguer. Danilo está feo, viejo y acabado. Dios mío. Sí. Y todavía sale con la cachaza y la canadura de dirigirse a la militancia del PLD. Está Abel Martínez también diciendo que el PLD regresa al poder en el 2024. Cada vez que yo hablo de eso se arma un lío. Sí. Pero dilo. Pero es una cosa abrumadoramente increíble. También dicen que el señor Danilo Medina estaba esperando que saliera la sentencia de Odebrecht, donde él vio que Rondón como que no lo mencionó, no lo tiró al medio. Dicen que él estaba esperando eso para salir. ¿Qué usted opina de que Danilo esté ahora mismo en el medio y que haya salido para la calle? Lo que pasa es que lo que Danilo no dijo, y hay que decir, es que precisamente le cambiaron el nombre al CCR del nuevo modelo penitenciario de Najayo. ¿Y cómo le pusieron? La Parranda. Entonces, el PLD, Eso está fuerte. El PLD anda de parranda para Najayo. Ajá. Evidentemente que el presidente del PLD, expresidente Danilo Medina, confunde y de una manera atroz una victoria pírrica de un gremio de asociación de profesores. Evidentemente todos los gremios, lamentablemente el Colegio Médico de Agrimensores, el CODIA de Periodistas, incluyendo la Asociación de Profesores, está politizado. Sí. La partidocracia secuestró a la democracia. Sí. La partidocracia es una pata de la democracia, pero la democracia nunca es solo electoral. En República Dominicana solo tenemos una democracia electoral, donde usted vota cada 4 años, elige con las aspiraciones de tener representantes que al final hacen una inversión en la compra populista del voto y luego convierten eso en un grandioso negocio. El negocio de la corrupción empieza por la compra del voto que le da sentido a la partidocracia. Los partidos se reparten el manjar. Danilo, sin lugar a dudas, Raeldo, lo que hace es que precisamente se apalanca en una victoria del ADP y sale ahora a contar la historia de que el PLD está de vuelta cuando la corrupción se ha tragado, incluyendo a sus hermanos, por primera vez a un ex procurador preso, a un mayor general activo, Adán Cáceres preso, a el comité político en pleno, entregando información y dinero. La recuperación de todos los robados tiene un ingrediente nuevo y una cantidad de gente que ha hecho fila diciéndole a la propia Procuraduría: yo estoy dispuesto a entregar el dinero si no me procesan. Sí. Fíjense que están pactando la ley de extinción del dominio. Yo le he dicho muchas veces, esa ley que elimina el derecho de propiedad sobre todos los bienes muebles e inmuebles, no es retroactivo. Es decir, que ninguna ley puede eliminar ningún derecho adquirido en el pasado, es al porvenir. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que tú no puedes aprobar la ley de extinción del dominio y aplicárselo a todo el que robó y se enriqueció para atrás. Para lo que roben hacia el porvenir. Entonces, todo eso son elementos claves que hay que entender más allá de los titulares. ¿Qué hace Danilo? Ahora, Danilo, que es un jugador feroz, claro, es un armador. ¿Qué sale? Dice, bueno, pero que si el presidente Luis Abinader nos está invitando a un pacto y a un diálogo, tiene que ser sobre el supuesto de que ya no va a haber más agresión, persecución, porque tú no puedes someter a Lionel y a sus corruptos, seguir sometiendo a Danilo y a sus corruptos y sentarte con ellos en el Consejo Económico Social a decir que le pactes una reforma fiscal, una reforma eléctrica, educativa. No. Entonces, desde que el gobierno anunció el pacto, ellos salieron. En ese mismo momento, ellos se convencieron de que los procesos que están corriendo ya son los últimos hasta que pase la reelección, porque ahora cambia todo. A final de este año, aquí comienza a hablarse de reelección presidencial del presidente Luis Abinader, de senadores, de diputados, y todo el mundo se olvida del país. ¿Qué hay que hacer desde mi punto de vista como sociedad? Hay que prepararse para seguir apoyando al gobierno del presidente Luis Abinader en todo lo bueno, pero en todo lo malo que está haciendo este gobierno hay que darle igual lo más duro que como le dimos al danilismo. Reforma fiscal, con esto concluyo, no, porque usted no puede con la nómina del servicio exterior íntegra, que es un desperdicio multimillonario,
con un problema de una infraestructura estatal de las más grandes de la región. Aquí se dijo que el 40% de las instituciones públicas se iban a eliminar. Hay una transición para el SEA, para bienes nacionales, que todavía no concluye. El presidente tiene una cuota dividido entre la parte de Hipólito, la parte de los Vicini, con Davidcito y con el ministro de la presidencia, precisamente allí señalado. Y el gobierno en una parálisis. No funciona la electricidad, no tenemos salud de calidad, no hay un tema resuelto con las administradoras de riesgo de salud, no funcionan las AFP, no hay seguridad ciudadana, hay inflación, tenemos problemas de movilidad. En medio de la pandemia de 2 años, para ser justos, usted no puede pedirle a un gobierno que solucione todo lo que funcionó mal durante 20 años, pero el gobierno tiene que primero dar algunas muestras de soluciones, permitir la reactivación económica de la economía informal y después que se reactive la economía para mediados del año que viene y dé muestra de los resultados de la gestión fuera del COVID, entonces que nos hablen de reformas para poner a pagar a la élite que se ha beneficiado en los últimos 170 años. Vamos a grabar los juegos de azar, los casinos, las bancas de apuestas. Vamos a comenzar a incrementar el impuesto sobre la renta de la ganancia del retail, porque aquí el consumidor final le paga al supermercado todo caro y todo se le transfiere a usted y a mí. Pero y esas grandes ganancias del sector turismo, de los supermercados, de la ferretería, de las tiendas, las 10 familias que son dueñas de los bancos, de la AFP, de las ARS, de las clínicas, del supermercado, las mismas, son las que tienen ahora que devolverle a este país en crisis parte del dinero que nos hace falta. Porque si no, nos vamos a quedar sin país. Y le digo al presidente, después de doña Raquel, a quien más miedo le tiene Luis es a la Plaza de la Bandera. Si reforma fiscalmente y pone esas medidas, prepárese, presidente, que vamos todos a marchar, porque no hay nada que esté funcionando todavía medianamente bien en República Dominicana. ¡A la calle, coño! Bueno, Dios mío. Damas y caballeros, yo digo que al demócrata hay que tenerlo adentro. las cartas están sobre la mesa. Francisco Tavares, el demócrata, habló Brillante. y habló duro. Ay, Bueno, sí. Y yo le agregaría, Guay. Déjalo así. ¿Qué? que si a Raquel hay que bailarla, presidente, a este pueblo también. Cambio y fuera. Bebé. Cambio y fuera. Cambio y fuera.